La ciudad de los reyes, con ese nombre nació Lima, que es el nombre coloquial que recibe la orilla del margen izquierdo del río, la otra orilla del Rímac. Entonces, estamos la gente prehispánica que vivía en esta zona le decía Límac. ¿Por qué se escogió este valle? Se escogió este valle porque era un valle lleno de árboles frutales. Y era no faltaba la fruta aquí. Hablo de la palta, guayaba, hablo también de las manzanas. La cuestión es que Pizarro funda la ciudad el 18 de enero porque se demoró en buscar la locación, pero tenía pensado él que la ciudad tenía que ser en homenaje a los 3 Reyes Magos. Y entonces, por eso que en el escudo de armas, además de figurar la K de Carolus, que era el rey emperador, está la Y de Joana, que es Juana, la madre de Carolus, la madre de Carlos, que era reina de Castilla por derecho. Entonces, los 2 reyes de Castilla, porque el hecho de que Carlos sea emperador, eso es exógeno, va más allá de... nos interesa que era rey de Castilla y estas tierras fueron conquistadas por Francisco Pizarro en nombre del rey de Castilla y no del rey de Aragón, ni tampoco del rey de Navarra, ojo. Y el escudo de armas, por lo tanto, tenía las iniciales de los 2 reyes. Esto es muy importante porque Francisco Pizarro lo vemos ahora ya no como conquistador, sino como fundador de ciudades. Fundó San Miguel de Piura. Y esto lo vamos a vincular con un hecho muy interesante que ahora está justamente en boca de todos y que viene preciso hablarlo, el monumento a Pizarro. ¿Qué pasó con este monumento? Este monumento lo hizo un escultor norteamericano que cometió 2 errores. Uno de los más graves es el yelmo que usa, que es medieval, no se usó durante la conquista del Perú. Y el monumento fue pensado para la figura de Hernán Cortés, pero el gobierno mexicano lo rechazó y en todo caso la viuda de este escultor lo ofreció al gobierno peruano, quien lo recibió para celebrar los 400 años de la fundación de Lima en 1935. El monumento fue colocado al lado de la catedral, en la puerta de la catedral, porque ahí también reposan los restos de Francisco Pizarro, quien pidió ser enterrado ahí. Ahora, ¿por qué se le dice el marqués gobernador? Eso lo estudió José Antonio del Busto, mi maestro, que me enseñó en la Universidad Católica en el año 1984, a quien siempre aprecié mucho. Y él nos contaba de que a Pizarro el rey de España lo crea marqués, igual como le creó el título de marqués a Hernán Cortés, conquistador de México. Hernán Cortés escogió el marquesado del Valle de Oaxaca, un valle muy importante donde nació la civilización mexicana. Me refiero al Monte Albán. Es más antiguo que los mismos olmecas, toltecas y que los aztecas. Bueno, en el caso de Pizarro no tuvo tiempo de escoger porque el 26 de junio de 1541 los almagristas lo matan en el Palacio de Gobierno, donde estaba la higuera. Aún está la higuera de Pizarro hoy en día en el actual palacio, en la misma manzana donde estaba el Palacio de Gobierno anterior de Pizarro, está actualmente el Palacio de Gobierno republicano, que ha sido ampliado inclusive, el actual, respecto del Palacio de Pizarro, porque el Palacio de Pizarro tenía tiendas en la parte que da a la calle, porque había que tener un ingreso. La mayoría de las casas limeñas tenían tiendas en la parte inferior y ellos vivían en la parte superior. ¿Por qué? Porque era la necesidad de establecer negocios y además no tenían el patio grande que ahora vemos donde es el desfile de honor. Entonces Pizarro al morir no determinó dónde iba a quedar su marquesado. Para José Antonio del Busto de Uturburu, el marquesado ha debido ser en los Atavillos, un valle que está al norte de Lima, y antes de llegar en la región, era una región muy rica que era de interés de Pizarro, porque Inés Guaylas, la mujer de Pizarro, tenía tierras en lo que hoy día vendría a ser Ancash y estaba camino a Ancash. Ese nombre es un nombre nuevo, no existía en aquella época. Pero lo cierto es que Pizarro muere sin tener el título de
sin tener el lugar donde iba a sentarse su marquesado, y muere como el marqués gobernador, porque no existía todavía el nombre de Perú, y era el gobernador de Nueva Castilla. Pero Lima había sido fundada el 18 de enero de 1535 y él muere en 1541. ¿Por qué nos interesa hablar de Francisco Pizarro hoy? No solamente porque es el fundador de la ciudad, sino porque el monumento ha tenido varias vicisitudes a lo largo de la historia del siglo XX y ahora del siglo XXI. Porque, como les dije al inicio, el monumento fue colocado en la puerta de entrada de la Catedral de Lima, donde estaba enterrado donde sigue enterrado Francisco Pizarro. Bueno, luego fue trasladado a una plazuela donde se colocó al costado izquierdo del Palacio de Gobierno, en la continuación del Jirón de la Unión, en dirección al Puente de Piedra, que siempre se llamó Puente de Piedra, y que la calle que empieza en el RIMAC se llama Calle Trujillo. Paradójicamente, desde los años 80 del siglo pasado, los limeños le han puesto y le han bautizado Puente Trujillo a un puente que fue construido por orden del Marqués de Montes Claros en 1614 y que nunca tuvo nombre. Y en ese puente inclusive hubo una estatua del rey Felipe V durante la época del virreinato, pero la estatua se cayó en el terremoto de 1746. Y para acceder a ese puente también había un arco, como un arco del triunfo, que luego tuvo una palabra que era patria. No me acuerdo si era Dios y patria, pero eso ya estuvo en la época republicana, que también desaparece. Bueno, entonces yo llegué a ver, como historiador y como limeño y como transeúnte, llegué a ver en los 70, 80 y inicios de los 90 el monumento de Pizarro, donde estuvo en esa plaza, donde había inclusive unos edificios que están hasta el día de hoy. Ahora la plaza se llama Plaza de la Peronidad, y el monumento fue trasladado al famoso Parque La Muralla, que tengo que decirles a todos ustedes hoy día que no es el Parque La Muralla, porque la muralla de Lima no llegaba ahí. Lo que se puede ver en ese parque son restos virreinales, restos de la época del virreinato, de construcción, pero que no implica el Torreón de la Muralla, porque el Torreón de la Muralla llegaba hasta Barrios Altos, que está un poco más arriba de donde está el parque actualmente. Bueno, a ese parque fue trasladado el monumento de Francisco Pizarro. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué hablé también del marquesado? Porque ahora, mañana, porque estamos el día de mañana, va a estar presente en el nuevo traslado, en la nueva inauguración del monumento, la heredera de la actual marquesa de la Conquista, porque ese es el título que en España, que el rey de España, Felipe II, determinó en darle a los herederos de Pizarro por la conquista del Perú. Entonces ellos quedaron como marqueses de la conquista. La actual poseedora del título es una dama que está invitada por el actual alcalde de Lima, junto con otro aristócrata que también tiene título nobiliario, a estar presente en la nueva develación del monumento a Pizarro, que está en el nuevo monumento a Pizarro, que se va a encontrar al lado de la piedra de Taulichusco, en el antiguo, en esos callejones que ahora han sido recuperados cuando se amplió la ciudad, y que ahora son lugares donde hay restaurantes turísticos, y forman parte de la historia tradicional de Lima, que estaba llena de callejones hasta la misma Plaza Mayor, que se han olvidado porque estos callejones eran donde vivía la población afro. Porque ahora sí, espero que todavía nos quede tiempo, tengo que comentarles que la ciudad de Lima tenía habitantes pobres y ricos, unos al lado de otro, y no tenía los barrios que hoy en día vemos, donde son barrios exclusivos para clase alta, para clase media o media alta. No, en esa época, al lado de una casa con balcones donde vivía un conde o un marqués, tenemos un callejón donde vivían los negros libres o negros esclavos que vivían independiente del amo, y luego tenemos indios que vivían también en la ciudad. Y también lo ha hecho mención Scarlett O'Phelan en su nuevo libro La Rebelión de 1750, que ha publicado el municipio de Lima y lo presentó en la feria, justamente en la feria del libro de la hora que pasó, en la de diciembre del año pasado y la de noviembre y la de agosto. O'Phelan también nos dice que la población limeña está salpicada por toda la ciudad. Y obviamente también tengo que decirles que el barrio que estaba cruzando el puente que mencioné, que construyó el Marqués de Montes Claros,
el puente de piedra, estaba el arrabal, así se conocía porque ahí se tiraban los desmontes de la basura, y luego ese barrio, el del arrabal, se convirtió en un barrio muy de moda cuando el virrey Amat construye el Paseo de Aguas y está la Quinta Presa y además construye la Plaza de Hacho. Las obras del virrey Amat, que gobernó Lima desde 1762 a 1776, estuvo buen tiempo en Lima, ahí le tocó modernizar la ciudad, pero ese barrio no estaba amurallado. Por ese barrio estaban las puertas, el camino a la Portada de Guía, se llamaba así la Portada, pero no había puerta, que era la que te llevaba hasta al Norte Chico, a la gente que salía, y estaba también un famoso puquio, que todos los que han viajado al interior del Perú saben lo que es un puquio, que es un bebedero de agua para los animales. Ese puquio es el puquio de Asna Puquio, que hoy ha desaparecido, que estaría cerca del puente Camote, que algunos deben ubicarse en su cabeza dónde queda el puente Camote, camino a Los Olivos. Es ahí donde se realiza el primer golpe de Estado del Perú, como lo dijo de la Puente Candamo, en su momento, que es el motín de Asnapuquio, por el cual el ejército depone al virrey Pezuela y coloca en el gobierno al virrey, el último virrey del Perú, José de la Serna Hinojosa, y ese golpe de Estado fue el 29 de enero de 1820, y el virrey Pezuela pasa a vivir a la Casa de la Magdalena, que es donde vivió también San Martín y Bolívar, y hoy es la Quinta de los Libertadores. Esto es un poco de historia para que vean cómo la ciudad de Lima tiene una historia grande y cronológicamente larga, porque hoy en día también podemos ver a la ciudad de Lima desde la época prehispánica con Puruchuco, que existe todavía, y con las huacas que están salpicadas por toda la ciudad. Muchas han desaparecido, como la gran huaca que quedaba donde está el Hospital Rebagliati, que era el terreno de la Universidad de San Marcos, que era una huaca muy alta, enorme, y que fue desmembrada y se usaron como ladrillos los adobes de aquella huaca. Y con esto les deseo a todos un feliz día, a todos los limeños, y a celebrar con Lima, con la mazamorra limeña, con el suspiro de la limeña, y obviamente con el pisco sour, que también es limeño. Gracias a todos.